Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Políticamente Incorrectos. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi y esperando que llegue durante la transmisión Fernando Godo. Los invitamos a suscribirse a los canales de YouTube de Repúblico Civil, de Alberto Franceschi González y de Fernando Godo en La Tranca Limpia. Por supuesto, nos consiguen también en Twitter, en Getter y en TikTok como Repúblicos de. Activen por favor la campana de evaluación todos para que cada vez que los productores subimos contenido de la plataforma les alerte y regálenos por favor desde ya ese like, esa manito arriba y compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos. Los patrocinantes también principales de estos programas son ustedes y necesitamos de su apoyo para que estos contenidos lleguen a más y a más patriotas. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Joana. Bueno, doctor. Voy a empezar por el lado de Colombia. Voy a compartir un video que duré prácticamente toda la mañana compilando porque es un resumen de muchas cosas importantes. En la primera parte vamos a ver como un comparativo y memoria histórica entre un discurso y otro. Por otro lado, para las personas que no saben, en la segunda parte de ese video está el general Mendieta. General Mendieta fue un secuestrado de las FARC por 12 años. 12. Muy emblemático. Y en todo este tema, ¿por qué traigo a colación el general Mendieta? Y los agradecimientos que hay que darle y prestarle muchísima atención a los agradecimientos del padre Francisco de Ruz. ¿Quién es el padre Francisco de Ruz, doctor? Y las personas que no lo sepan. Es el padre dentro de esa justicia especial para la paz que se hizo como una comisión de la verdad, entre comillas, abro esas comillas, de esa comisión de la verdad, que entregó esta semana un informe final. Y hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención a los agradecimientos que dio el padre. Así que vamos con el video. En este día que indudablemente es histórico, es historia lo que estamos escribiendo en este momento. Hoy es un día para la historia. Es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra. Y hoy, el día de hoy, que ya comenzó, está anunciándose el parto de Venezuela, el nacimiento de la patria nueva. La política del amor. Necesitamos amor. Llegó el tiempo del amor. No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No hay odio ni rencor. Y los llamo a todos a que elevemos el espíritu. Que no haya odio ni rencor en ninguno de ustedes, en ningún corazón de Venezuela. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Necesario es que pongamos en esta situación tan difícil nuestras diferencias a un lado. De los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández, son bienvenidos en este gobierno. No considero enemigo a ningún venezolano, sea cual sea su color político o sea cual sea la posición que tenga en relación con Hugo Chávez. No vamos a partir de este gobierno a utilizar el poder en función de destruir al oponente.
Yo no guardo en mi corazón ni un solo milímetro de odio, ni de rencor, ni de sentimiento de revancha contra nadie, en lo absoluto. Es así como podremos construir el gran acuerdo nacional. A que nos unamos, a que busquemos las áreas de común acuerdo. Le propongo a América Latina integrarnos más decididamente. Y especialmente darle prioridad a la unidad latinoamericana y caribeña. Viejo sueño bolivariano de unión de todos estos pueblos. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Yo, Hugo Chávez Frías, no me pertenezco a mí mismo. Yo, todo mi ser, le pertenece a ustedes, al pueblo de Venezuela. El informe que está presentando la Comisión de la Verdad, y según tengo entendido, donde hacen sugerencias especiales a la reforma de la Policía Nacional, pienso que desborda la esencia y la función que tienen las comisiones de la verdad. En primer lugar, manifestaría que esas comisiones de la verdad, su esencia y centralidad son las víctimas. Por supuesto que proceder con los victimarios a hacer un relato consensuado, nos lo dicen algunos juristas expertos en este tema. Infortunadamente, aquí, en este caso, tengo que manifestar que a las víctimas que estuvimos en las jaulas de concentración, a los civiles, a los integrantes de la fuerza pública que fuimos víctimas por parte de la FARC en el ataque a Mitú, fuimos totalmente excluidos. No fuimos consideradas, no se nos tuvo en cuenta ese relato para que quedara esa memoria histórica y sobre todo para que hacia futuro se dieran pasos agigantados con los victimarios de ver cómo sería esa verdad, esa justicia, esa reparación y esas garantías de no repetición. Aquí lo que vemos es que quedamos totalmente excluidos, diría yo, más del 99.9% de las víctimas que ocasionaron la FARC. Y también lo he manifestado que hacia futuro se tendrá que convocar una nueva comisión de la verdad para que entre a esclarecer lo cometido por la FARC. En el caso, por ejemplo, de Mitú, de los rehenes, de los secuestrados, no tuvimos derecho a la narrativa, a nuestra versión. No se nos escuchó, no se hizo ningún evento en Mitú. Por lo tanto, así ocurrió en muchas partes del país. Pensaría que el informe de hoy de la Comisión de la Verdad refleja más que todo un trabajo político que hizo la Comisión de la Verdad con las FARC, con esos integrantes en muchas partes del país y donde prácticamente lo que hicieron fue eventos netamente políticos. En el informe final quedará faltando especialmente la narrativa de las víctimas que fueron ocasionadas por la FARC. Hay algunas excepciones y tomaría únicamente el ejemplo de Ingrid Betancourt, que fue la única que fue tenida en cuenta en un evento especial. Así como a intelectuales, periodistas, artistas, políticos, obispos, sacerdotes y pastores. Y nos hemos reunido muchas veces con las fuerzas militares, que con el liderazgo del general Javier Ayala, aquí presente, como comandante del Comando Conjunto de Transición, dirigió la contribución a la verdad desde las distintas instancias de la fuerza pública. Hemos escuchado a comparecientes ante la JEP y tenidas reuniones y actos de reconocimiento con los excombatientes de las FARC, los miembros del Partido Comunes, exintegrantes de las demás guerrillas, los exparamilitares del Pacto de Ralito y otros responsables que están en las cárceles. La Corte Constitucional prolongó por 7 meses nuestra vigencia en respuesta a la solicitud de las víctimas y organizaciones de derechos humanos para poder recuperar el tiempo reducido por la pandemia.
Hemos tenido el apoyo del Sistema de Naciones Unidas y todas sus agencias, del Secretario General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación y el Fondo Multidonantes, y recibido el soporte claro y discreto del Papa Francisco, de Estados Unidos con USAID, de todos los países de América y de Japón. Hemos contado con más de 200 en agencias bilaterales, el International Center for Transitional Justice y fundaciones privadas como Porticus, Ford, Open Society y Rockefeller, entre otras. En el encuentro con la comunidad internacional que conoce de guerras, nos ha impresionado el aprecio que dan al proceso de paz en Colombia como una de las noticias positivas en un mundo en conflicto y como una de las negociaciones más serias entre un Estado y una insurgencia poderosa. Bueno, mis estimados. En este día. De nuevo. ¿Qué opinan? Lo que hay que opinar es saludar la presencia de mi amigo Goda. Primero tengo que saludar y dar las buenas tardes. Llegué tarde, pero pude ver lo último. Me disculpan porque tenía puesto una alarma y no me sonó. Y quiero decir que estoy trabajando en una página web que quiero hacer. Y quiero lanzar ya para el martes. Y anoche estuve en eso. Así que muchísimas gracias a todos por estar siempre y gracias por la invitación. Yo cuando voy a hablar de Colombia prefiero que ustedes hablen, pero sí quería poner mi granito siempre, ¿no? Ya esta gente del Open Society y de Soros y de las fundaciones Rockefeller y todas las comparsas esas ya no se ocultan para decir que están dentro de algo. Por ejemplo, en el 2014, cuando se dio el golpe de ese Estado que se dio en Ucrania, que la gente lo conoce como una revolución, estaba metido ahí el Open Society. Pero de eso la gente se vino a enterar. Bueno, la gente que se informa lo sabe, pero sobre todo ahora que Putin tiene este conflicto en Ucrania. Pero ya eso ya pasó ya a un segundo plano. Ahora ya ellos no ocultan, van a un foro como el de Davos, y dicen ahí lo que ellos quieren hacer. Y esta Open Society y Soros muchas veces se declara orgulloso de lo que está haciendo en tal y tal parte del mundo. Y yo creo que Colombia era un ejemplo, te voy a decir por qué. Yo estaba mirando los candidatos y eso te hicimos un programa, Johanna, donde tenías un candidato que era Petro, que bueno, todo el mundo sabe quién es, que es un delincuente, hasta un criminal. O sea, es el combo que pongan a ese hombre presidente de Colombia. Y del otro lado había uno que era Hernández, que tenía en la plataforma parte de la agenda globalista esta de la ideología de género y todas esas cosas, que eso no se hablaba. O sea, ¿qué candidato político en cualquier elección hace 6 o 7 años decía no, porque la bandera del arcoíris, la ideología de género? Es que eso no hace falta. O sea, tú haces a todos los ciudadanos igual, sencillamente, y la orientación sexual no tiene nada que ver. Tú puedes tener la orientación sexual que tú quieras y yo no te tengo que hacer una constitución particular para ti. Yo sencillamente meto a todo el mundo en un saco, digo que todos somos creados iguales y punto. No tengo que ir para allá. El hecho de que un candidato te hable eso, lo manifiesta, ¿no? Pero, ¿qué te quiero redondear con esto? Antes de darle la palabra a ustedes que saben, son más especialistas en el tema, que cualquier candidato que ganara en Colombia ya o había conversado o tenía relaciones o era parte de, cosa que no es irrelevante, del Open Society, de Soros y todo eso. Ellos sencillamente se sentaron ahí. Si manipularon el resultado, o sea, si le pusieron más votos a Petro, sí, puede ser que lo hayan hecho, pero para ellos era irrelevante. Porque cualquiera que ganara, tú estabas mirando la plataforma y estabas mirando que iba a negociar con ellos. Y si hay un control en América Latina. En América Latina esta Agenda 2030, que yo la tengo en la revista esta última que hice, está, bueno,
países de Sudamérica, han sido últimamente comprados por la agenda esta, y lo puedes ver tú en las resoluciones que han hecho en sus congresos, en sus parlamentos, donde casi siempre o está o el matrimonio homosexual, o la ideología de género, o lo no sé qué, o sea, debatiendo en sociedades que no aceptan eso en sentido general, o sea, donde la gente, por motivos religiosos, por otros motivos, ni lo aceptan, ni tienen nada que ver con eso. Esas discusiones han entrado en el Parlamento. ¿Y cómo? Bueno, eso sí lo han hecho muy fácil. Le dicen, llaman al presidente a que sea, y aquí entra la izquierda y entra la derecha. Eso no distingue. Le dicen, mira, tú tienes una deuda tal, y los préstamos los negociamos nosotros a nivel internacional. Nosotros conseguimos el préstamo y te vamos a dar el dinero. Lo único que tú tienes que hacer es coger tu parlamento de tu país, meter esto ahí, pasar la ideología de género y pasar el arcoíris y todas esas cosas. Eso lo han hecho en varios lugares, y tú te puedes mirar como Perú, creo que negoció una deuda por 100 años, puedes ver lo que pasó en Argentina, puedes ver lo que pasó en Chile. Quiere decir que no es la izquierda ni la derecha. La agenda globalista no tiene en cuenta eso. No necesita de un gobierno de izquierda para entonces ellos meterse en un lugar. No, ellos van al político que esté ahí, le ofrecen dinero en cuanto a los préstamos, para que los países puedan, entre comillas, prosperar. Lo que hacen es chantajearlo con el dinero y después imponen todas estas cosas. Colombia no es la excepción, es otro más. Y lo que pasa es que ahora tiene un bandido delincuente que pertenecía a la FARC, las guerrillas estas, de presidente. Quiere decir que la nación anda muy mal. Pero en términos generales es la agenda globalista. Doctor. Opina tú primero. Bueno, pues yo qué opino en la primera parte del video, que era ese comparativo entre el discurso de Chávez en el 98, cuando, entre comillas, siempre vamos a abrir comillas, de esa presidencia de Chávez por primera vez, es exactamente igual a la de Petro que hizo cuando lo nombraron presidente ese 19 de junio. Entonces, a eso me refería. Con respecto a las declaraciones del general Mendieta, una persona muy emblemática que sufrió muchísimo, que estuvo encadenado, al igual que Ingrid Betancourt, durante 12 años secuestrado por las FARC, pues obviamente y lamentablemente no fue una víctima escuchada, ni siquiera en esa JEP, ni siquiera en esa Comisión de la Verdad. Entonces, y les comento que él siendo un caso emblemático, las redes estallaron durante toda la semana, apenas se conoció ese informe final, entre comillas, de esa Comisión de la Verdad, entre comillas, estallaron con miles y miles de víctimas que tampoco no fueron escuchadas. Y no puede existir víctimas de primera y víctimas de segunda, o víctimas que ni existen para una tal Comisión de la Verdad. Y en el caso final, que era, la gente publicó nada más la primera parte donde el padre Francisco de Rux hablaba sueltamente de la Open Society, de una organización de Bill Gates y de esas organizaciones, pero no colocaron ese principio, que por eso también el video fue muy largo. Entonces me costó bastante conseguirlo y buscar exactamente en donde ellos estaban hablando, porque al principio, les comento de esa declaración, el padre decía que el presidente Iván Duque había sido invitado allí, pero se había excusado de no haber asistido porque había salido del país, pero sí estaba Gustavo Petro y Francia Márquez allí, que fueron aupados en ese informe final de la Comisión de la Verdad, entre comillas. Entonces, deja mucho que desear, más allá de lo que dice Godo. Es muy cierto, yo suscribo totalmente cuando menciona el hecho de que todas esas organizaciones, e indiferentemente de que hubiese ganado, porque no había un contrapeso real que estuviera compitiendo para la presidencia con Gustavo Petro. Esa es mi opinión, doctor. No sé qué opina usted. Bueno, mire, yo creo que, una de las cosas que hacemos es tratar de acompañar la reflexión de nuestra gente, ¿no? De los que nos siguen. Yo creo que hay que, una vez más, recoger el concepto básico en política de que lo último explica lo anterior. Lo último explica lo anterior. ¿Qué es lo último? Ese amor, esa paz que respira el señor Petro,
y ese acuerdo fundamentalísimo con el señor Uribe, que bueno, debe ser que es un poco pornográfico andarse besando un expresidente con un nuevo presidente, porque le faltó fue jamonearse, ¿entiendes? En ese encuentro que tuvieron, ¿no? Claro, ¿y por qué no era así antes? ¿Por qué no hicieron esto antes de llevar a Colombia a tantos desastres, a tanto desasosiego, a tanta rivalidad y violencia política? ¿Por qué no empezaron por jamonearse y entonces después vemos a qué atenernos entre la gente civilizada de Colombia, que es la inmensa mayoría? Pues no. Tienen tantos años reventando la sociedad colombiana con toda clase de prédicas violentas para al final terminar en esta especie de declaración de alcahuetas mutuos, donde era todo pues un show aquello, ¿no? Bueno, ya va. Es el mismo show con el que empezó Chávez, el que lo pusiste acá, el mismo show de Petro inicial, es el mismo show de reentrada en la política del señor Uribe. Caramba, ¿no será que aquí está mal planteado algo? ¿No será que han trastocado las escenas de una trama histórica que ha sido distinta y seguirá en lo sucesivo siendo distinta, todo teñida con las falsedades del caso? Mira, yo te confieso, yo no sabía la gravedad de lo que se le había ocultado al pueblo colombiano, que durante 12 años ese general estuvo zampado en un campo de concentración de la FARC. Ese solo hecho ya merecería que no hubiesen esas reconciliaciones así como ellos dicen. Entonces, no es que hay que volver a incitar a que haya otra confrontación, sino que hay que guardar las formas que hace el señor Uribe jamoneándose con el tipo que es corresponsable de haber tenido a este alto general de la República durante 12 años preso, y que esa justicia especial de la paz, la JEP esa, y todas esas tramoyas que han hecho para reintegrar la izquierda guerrillera a las instituciones, caramba. O está mal ahora o estuvo mal toda esta historia que llevó a esto. Bueno, supongamos que estuvo mal la historia y que esta última etapa sea lo esencial. Bueno, yo les participo que una cosa auspiciada por la Fundación Rockefeller, por la Fundación Soros, por todas las tramoyas esas de la ideología de género, por las Naciones Unidas, por el Papa Francisco, por toda esa colección de hipócritas que han venido a santificar la presidencia de Petro. Bueno, esos son los mismos que nos llevaron a nosotros al mismo desastre. Esa es la MUD venezolana, ahora colombiana. El expresidente Uribe es el mismo régimen político anterior de Venezuela, que permitió con el señor Caldera la llegada de Chávez, y lo que sigue a la confrontación y luego las abrazaderas de todos estos últimos 10 años, los Caprilitos, los Leopolditos, los Borges, la Mesa de Unidad, todo eso es la misma trama. ¿Y no será que los que estamos perdidos somos nosotros? Porque andamos buscándole 4 patas al gato, andamos recordándole a la gente que todos estos canallas vienen de aquel pantano en el que metieron la sociedad. Bueno, mis amigos, esto pique y se extiende porque en realidad el día de mañana, cuando vuelva a Colombia a las andadas, ese señor guerrillero que está ahora pactando con Uribe, ese mismo Petro, que hará lo que hizo Chávez con Venezuela, no vengan a explicarnos que está equivocado, señor. No, el señor se está basando en lo que pactó con ustedes, porque si fueran fieles a lo pactado, ahí no habría otra vez conato de rebelión, ni fractura de las Fuerzas Armadas, ni gente en las cárceles, llenándose las cárceles de personas injustamente detenidas. Entonces, no sé, es como, yo quisiera como que se tuviera memoria para poder juzgar estos hechos que hoy nos explican las cosas de otra manera. ¿Puede alguien pensar que el señor Petro está siendo realmente honesto? Porque si es así, entonces el deshonesto es Uribe. Y si Uribe es el deshonesto, entonces habrá que ver
¿Por qué no le hemos dado el crédito a este señor y nos hemos cansado todos de combatirlo todos estos años? Hubiéramos abreviado estos tiempos, el señor Petro hubiera sido presidente antes y ya Colombia estuviera mucho más enrumbada, si es que se trata de, digamos, lavar los viejos agravios y empezar una nueva etapa. No sé, perdónenme, pero yo le apuesto aquí es al quino del escepticismo, en que no se puede creer en nadie de esos políticos, no se puede creer en nadie de esas fundaciones. Y esto va también para la comunidad internacional. ¿Ustedes han oído de algo más hipócrita que las Naciones Unidas? No, absolutamente no. No, pero... De hecho, Godo, permíteme rápido y ya los escucho porque quiero ponerles esto en contexto. Otra cosa que ha, pero explotado, y es una gran división. Mire, los grandes medios en Colombia están diciendo casi que todos los días que Colombia está dividida en dos. Y Colombia no está dividida en dos. Se los puedo verificar y comprobar en las redes sociales. ¿Cuánta gente no votó? No solamente quien no votó, doctor, sino las personas que no votaron y que fueron obligadas, me incluyo, fueron obligadas a votar por ese señor Rodolfo Hernández. Pero miren esto, no hay dos Colombias, porque hablan de dos Colombias. No, hay tres. Una que está con ese señor que va a ocupar la Casa de Nariño el 7 de agosto, otra que está absolutamente a favor de que se haya reunido Uribe con Petro, pero resulta que Uribe no se reunió con Santos y no hay la foto de Santos, porque es que el doctor Franceschi acaba de describir exactamente cómo es la situación el día de hoy, porque no es criticarle a Uribe en que se ponga en una posición que transgreda la República y ciertas cosas. No. Hay muchas personas ofendidas, entre ellas me incluyo, porque obviamente no se siente uno representado. Disculpen, me estaba entrando una llamada. Entonces, ahí es donde voy. Es muy grave también lo que están haciendo los medios, porque es que, doctor, en Venezuela absolutamente todo esto lo hemos vivido calcado. No hay nada diferente. Lo único que hemos dicho en dos semanas anteriores es, aquí se quitan los rostros, se ponen los mismos otros rostros y otros nombres, pero usted lo dijo muy claro, es falsa oposición. Ahora sí, Godito, qué pena haberte interrumpido. Solamente de dos palabras, que lo que hay que hacer, y esto viene hace años, yo creo que es hora de que las personas que no están informadas revisen su criterio sobre el señor Uribe. Personas que están mucho más informadas que yo, hace mucho tiempo que vienen diciendo que Uribe es parte de todo esto, incluso de cuando era presidente. O sea, todas esas cosas buenas que se piensa que hizo, que en realidad cuando tú lo miras desde la óptica que va, y como decía Franceschi, lo último explica lo primero, y esa parte de la llegada de Santos, y todas esas cosas te empiezan a encajar en un rompecabezas, que cuando tú le dabas la interpretación de antes te daba una sensación, pero cuando tú le das la de ahora, pues te da otra. Y creo que lo que ya se está quitando la careta, porque al final ya parece que le dijeron a todo el mundo, ya esto es la agenda globalista, móntate ahí. Y es lo que tiene, por decirte algo, en Cuba, la Mariela Castro con la ideología de género, un país que se pasó 50 años encarcelando a los homosexuales y cayéndole arriba, y de pronto sale la hija del máximo líder abanderada de eso. ¿Y cómo tú te explicas eso? Bueno, porque presiones internacionales que son las que deciden las situaciones de los países internos ahora. Y Colombia tiene su parte ahora con las elecciones, Cuba tiene la de él y nosotros tienen la de él. Pero lo que estás mirando tú es que los gobernantes de los países no son los que gobiernan. Son intereses que están desde afuera que de una forma u otra los presionan. Ahora, el caso de Uribe sí habría que revisarlo porque se ha visto en el fondo de Davos que ellos ahora se han vanagloriado de que esos presidentes que pusieron hace años en muchos países fueron obra de ellos. Y ahí lo ha dicho Klaus Schwab. Y lo dice abiertamente.
Entonces, si Justin Trudeau lo dice, él, que ellos, gracias a, lo pusieron, si pusieron a Angela Merkel, si pusieron a Macron, si pusieron a Putin, que también lo dice Klaus Schwab, o sea, que lo vio porque no puedo sacar a... Entonces, ¿por qué no pusieron Uribe también? Yo no tengo la información, fíjate, no quiero hablar, pero yo sé que hay otras personas que sí la tienen. El denominador común es que cuando tú llegas a algún lugar de eso, fue porque alguien te empujó o te hizo llegar ahí. Y el caso de Colombia era bien crítico porque había una situación de violencia tremenda donde las instituciones y las leyes no se respetaban. O sea, querías hacer una república, querías tener una presidencia, qué sé yo, pero tenías una FARC por un lado, tenías una mafia por el otro, no podías porque esa gente era más fuerte que la ley. Y entonces en todo eso sale un Uribe, como el sol de Colombia. Solo dejarlo ahí, si acaso sería buscar más la información de realmente quién es el señor Uribe. O sea, quién es. Todo el mundo sabe quién es afuera. No, quién es en realidad el señor Uribe. Doctor. Viene del Partido Liberal, ¿eh? Él es socialdemócrata. Él es socialdemócrata. Y aparte, esa es una parte que también la gente lo ubica como a la derecha, ¿no? Pero lo otro es la parte de abajo de hasta dónde hubo cosas pactadas ahí y qué representó Santos como una parte que evidentemente atada a Uribe, y cuando tú te pones a ver, Santos estaba atado a otras cosas también. Entonces había una sopa de ingredientes ahí. Uno se ponía un poquito más a la derecha a que la gente se callara. En fin. No puedo atenderte, no puedo. Sí, es hora de ir sabiendo eso. Yo no lo he investigado a profundidad, pero sé que la información está y los hechos sí te lo dicen. Los hechos sí te lo dicen y te lo están diciendo todos los días. Y esto de ahora, que no, ni lo había visto, como dice el doctor Franceschi, el jamoneo. Es que eso para que lo entiendas todo, para que lo entiendas, es un beso con lengua en Venezuela. Bueno, pues formará parte de la agenda esta LGTB. No, es que de verdad, a las personas que estamos despiertas y sabemos todo esto, en serio, es chocante, es muy chocante. Que de hecho, miren, otra parte de las que quería comentarles y preguntarles su opinión era justamente con respecto al tema del globalismo. Y miren, empezamos con eso y una gran recomendación que me hizo el doctor Franceschi fue empezar con ese video. Y voy a citar textualmente un trino del doctor Omar Bula, y abro comillas. ¿Quién es Omar Bula? Omar Bula es considerado entre los 100 analistas geopolíticos más importantes del mundo, aunque te digo que para mí es el mejor. Pero bueno, abro comillas. El globalismo está gravemente fracturado por los nuevos bloques geopolíticos globales que han surgido del conflicto en Ucrania. Sin embargo, su implementación en Occidente sigue a todo vapor. Quiero preguntarles la opinión de este trino del doctor Omar Bula, mis estimados. Sí, así mismo es. O sea, ellos tienen un control del lado de acá, que estábamos hablando de América, tienen un control sobre con chantaje sobre Europa, con el caso ahora del gas, cómo están empobreciendo Europa. Tienen en control el bloque este de la OTAN, tiene un control sobre una serie de lugares, pero del otro lado no han podido controlar. Y esta cumbre que hubo en San Petersburgo ahora es el ejemplo de eso, el bloque este que se llama el BRICS, que es Brasil, las iniciales de esos países, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Sorprende que esté, pero se sabía que estaba en esas posiciones, la intención de Arabia Saudita de entrar. Y evidentemente, como ha pasado en la historia de la humanidad, y el doctor Franceschi sabe mucho de esto que estoy hablando, siempre ha habido potencias antagónicas. O sea, eso es lo único que estamos mirando. Yo no creo que ni Putin ni en China se defiendan las libertades individuales, por ejemplo, para llamarlo, bueno, si son antiglobalistas, pero no me gusta llamarlos patriotas tampoco, porque reprimen a los chinos y reprimen a los rusos también, independientemente, porque son sistemas autócratas. O sea, siempre que tú estés en el poder hay gente que se va a oponer a ti.
Mientras que no haya una república donde se cambie la presidencia y no haya, por ejemplo, en China un partido comunista que le dice a los chinos lo que tiene que hacer, o haya en Rusia un Putin que llega al poder en el 2000 y quiere estar 36 años hasta el 2036, ese tipo de cosas. Pero sí están contra los globalistas. O sea, hay dos bloques ahora que se están alineando en términos económicos, y del lado de allá está la mayor parte de la población mundial, o sea, una gran parte, porque solamente cuando tú sumas a China y a la India tienen más de 1.000 millones de habitantes. Rusia es un país muy poblado también, y Brasil enormemente poblado, además de grande y extenso. Y entonces llama la atención que Brasil, para la gente que también no se da cuenta que el mundo cambió, que no es la izquierda y la derecha de aquella época hace 30 años, la Unión Soviética, y esto no, ahora es globalismo contra antiglobalismo. Tienes un Brasil, presidente Bolsonaro, que ha estado, por ejemplo, alineado con las posiciones de Donald Trump en los Estados Unidos, y está en el grupo del otro grupo, o sea, está para allá porque no está con la gente del globalismo que se ha enarbolado ahora, bueno, frente a la OTAN, con la guerra, y que era de antes también, pero bueno, y ahora hay una alineación en bloque que tú puedes mirar, y tienes una geopolítica que cambia y que es diferente a la que había antes. Entonces, los países están tomando sus medidas ante las acciones de la OTAN para asfixiar al otro lado, específicamente ahora en caso de Rusia, en caso de la guerra de Ucrania. Hay reacciones. Pero la parte de BRICS, salvo el caso de Rusia, ninguno de ellos propone guerras ni nada de eso. Y el caso de Rusia es proteger su territorio. Me estás acercando bases militares. Ya esto es una situación geográfica que Rusia reclama. Bueno, tú me haces esto, yo reacciono. Como China tiene otra posición geográfica, pues, y es otro tipo de cosa, no le puedes hacer esa amenaza frontal directa que le haces a Rusia poniéndole bases de la OTAN. Pero, digamos, Rusia va a ser el centro de conflicto, va a ser el terreno en el cual se desarrollen los acontecimientos violentos. Y en el caso de los otros viene la guerra económica, la guerra de sencillamente no dejarse pisotear por el otro grupo de globalistas que quiere asfixiarte económicamente, que quiere negociar préstamos, que quiere chantajearte con dinero. Esos otros países no lo quieren. Eso es lo que estamos viendo ahora, y creo que es lo que viene en los próximos años. O sea, hasta ahora se está delineando. Ahora, si eso trae un conflicto bélico mayor, lo que está pasando en Ucrania, eso hay que ver en relación sencillamente con lo que hagan ellos con Rusia. Y no creo que se arreglen, porque los países se están alineando del otro lado, son muy grandes y muy fuertes también. Así que van a entretener a la gente con una guerra en Ucrania que no se va a acabar, mandándole cosas ahí a Zelensky, que es un corrupto. Le van a seguir diciendo a la gente que Putin es el malo de todo esto, y que todas las escaseces que hay en Europa por culpa de Putin, cosa que no es verdad. Eso lo han provocado ellos mismos cuando han hecho que Putin no le mande gas a todos esos lugares que son determinantes por los inviernos tan duros que tienen. Así que esa es la parte que más o menos estaría, y lo demás es ver los acontecimientos que vienen. Pero la gente tiene que estar informada de lo que está pasando en realidad, para que cuando le digan Putin es un asesino, bueno, sí puede haberlo sido, y puede que sí que lo es, que tiene muertos en su eso, pero no es el único malo aquí en la película esta. No, ni el otro lado, que se están presentando con los buenos, muchísimo menos son los buenos. Y eso ha pasado en todas las guerras. O sea, no me digas a mí que en una guerra X había uno bueno y uno malo. Muy raras veces pasa eso. Han sido intereses de potencia que chocan entre sí, ponen a los hombres a combatir. Los hombres ponen los muertos, el pueblo pone los muertos. Pero cuando ha habido conflictos entre potencias, no ha habido uno bueno y uno malo. Eso ha sucedido, pero no la mayor parte del tiempo. Cuando Hitler invadió a Stalin no era bueno. Sin embargo, Hitler lo invadió. Y ahora te están presentando como que Zelensky es bueno sencillamente porque te invadieron. El hecho de que te invadan no significa que tú eres bueno. El hecho de que entren en tu territorio no significa que tú eres bueno. Simplemente significa que entraron en tu territorio. Pero lo que tú eras, lo era de antes. Y eso lo era ya Zelensky y toda la corrupción que hay en Ucrania. La prensa manipula mucho a la gente.
Y mucha gente también se lo cree y se ofende incluso cuando uno piensa de una manera. O piensa... Godo, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, señor, te escuchamos. Ajá. Si hubiese un arrase del Partido Republicano en las elecciones de noviembre, ¿tú crees que cambie algo fundamental en el problema surgido desde Ucrania? Primero hay que buscar la lámpara de Aladino para que pase eso que tú dices. Porque yo no veo que haya un método electoral que garantice eso. Vamos a suponerlo, vamos ahora a analizar en ese caso hipotético. Pero ¿será que tú supones entonces que haya un fraude del Partido Demócrata y de los Biden? Normalmente sí, es lo que va a haber. O sea, ya ellos están buscando votos por todas partes y esto yo lo vengo anunciando hace rato, congraciándose con los grupos minoritarios en los Estados Unidos. Lo hicieron con los negros, poniendo una jueza en la Corte Suprema y a una vocera negra y además lesbiana en el partido, el partido de la Casa Blanca, ¿no? Después el tema de los ilegales, te dejan ver que los demócratas dejan entrar a tus familiares y los republicanos no quieren a los inmigrantes. El tema de la ideología de género mezclada con el aborto y lo que hizo la Corte Suprema. Y ahora están diciéndole ya a la gente que la Corte Suprema le quiere quitar los derechos a las mujeres, ayudados por los republicanos, y que además ahora ya en el Times, lo dijo Hillary Clinton y el New York Times, de que los negros y los blancos no se van a poder casar en los Estados Unidos porque ahora la Corte Suprema va a seguir después de lo del aborto y va para prohibir el matrimonio homosexual y para prohibir el matrimonio interracial. Todavía que te digan el homosexual, bueno, eso es una cosa de hace poco y el porciento de población es ínfimo, el que tiene un matrimonio homosexual en comparación con el total, pero la población interracial, aquí hace años que la gente se mezcló. El primero es el juez Thomas de la Corte Suprema, que está casado, es el negro como el carbón, que está casado con una rubia. O sea, la población aquí está tan mezclada ya, que tú le digas ahora a la gente que se va a prohibir eso, bueno, inmediatamente la gente dice, bueno, pero los demócratas están acabando con los Estados Unidos, los republicanos, perdón, están acabando con los Estados Unidos, me van a quitar mi derecho. Y todo eso lo tienen para noviembre, pero como aún así no engañan a la gente, pues puede ser que si son las mismas máquinas, o sea, no ha cambiado nada, ellos pueden ganar que los republicanos ganen el Congreso y ellos quedarse con el Senado, porque yo he oído cosas aquí que o yo estoy mal de la cabeza o no me las explico. Aquí dijo el presidente Trump el otro día, lo dicen muchos de ellos, que puede ser que los republicanos ganen el Congreso, pero que va a ser muy difícil ganar el Senado. Y yo digo, la gente es tan estúpida en los Estados Unidos que van a ir a votar por senador y van a votar por el demócrata. ¿O qué es lo que hay detrás de esto para que tú me digas eso? Porque en condiciones normales, con los precios que tienen las cosas y la gasolina, la gente vota por los republicanos y pierden el Congreso y pierden el Senado. ¿Cómo se me va a parar ahí a decirme, Trump, qué cosa es lo que hay internamente en esas elecciones que hay? Porque no todos los senadores van a elecciones, pero van muchos de ellos. Que tú me estás diciendo que va a ser difícil ganar el Senado, cuando la gente es la que vota. Y la gente no va a votar por los demócratas. Ahora, vamos a imaginar lo que dice el doctor Franceschi. Vino el Armagedón y ganamos el Congreso y ganamos el Senado. ¿Con quién? Porque los políticos republicanos que hay ahora mismo, o sea, no hemos cambiado presidente. El presidente es el que... Y los políticos que hay ahí son rainos. No son republicanos de estos reales patriotas. Entonces, para tú dentro del Partido Republicano tomar una decisión constitucionalista que sea en favor de la gente, que se oponga a lo que está pasando, de la agenda esta demócrata, globalista, donde está la izquierda, donde están toda esa gente, para tú lograr que los republicanos se pongan de acuerdo en eso, tienes 40 o 50 republicanos rainos ahí haciéndote campaña para que no, porque trabajan con los demócratas, están del lado de los demócratas, y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Haría falta un liderazgo, por ejemplo, un presidente que estuviera en ejercicio, que sea el que se ponga los pantalones y empiece una limpieza en el partido. En un momento dado pudo haber sido Trump, ahora mismo no está Trump, no hay elecciones hasta el 24. Estamos hablando de 2 años a partir de ahora sin un presidente. Olvídense del presidente, el presidente no es republicano.
No se sabe ni dónde está el presidente, porque no es, ni él mismo sabe dónde está, pero no es republicano. Entonces, ¿cómo vas a tú con la misma gente esa que hay ahí, el líder del partido en el Senado, que es Mitch McConnell, republicano, que es cualquier cosa menos republicano, en el Congreso, al que están preparando, que es Kevin McCarthy, es un tremendísimo reino también, que igual en algunos momentos sale y dice algunas cosas, pero por detrás hace todo lo demás que hace, engañan a la gente miserablemente. Entonces tienes un líder en el Congreso y un líder en el Senado que no valen un medio, como dice un amigo mío aquí, no valen nada. Y eso, con eso tenemos que liderar el rescate de la nación. El rescate, porque aquí no hay conservadores, aquí no hay nada que conservar, aquí hay que rescatar lo que había y que ya no hay. Entonces, aunque ganemos, Franceschi, no veo una, a no ser que salgan todos estos candidatos nuevos que están saliendo, que ganen y que realmente den la cara, se paren ahí en la cara. Y tendría que ser gente que incluso, sobre todo nueva, porque normalmente el Partido Republicano, cuando vienen elecciones, le ponen todo el dinero precisamente a todos esos candidatos que no sirven para nada. A esos son a los que apoyan, le ponen el dinero. Y viene un candidato bueno y tiene que enfrentarse a todo el dinero, a toda la maquinaria, a toda la prensa republicana, entonces no lo dejan llegar tampoco. Así, exactamente así pasa en Colombia. Así mismo fue, porque precisamente no tuvo nada de apoyo el señor Enrique Gómez Martínez por exactamente lo que tú estás diciendo. Y ha pasado en Venezuela porque uno de los ejemplos lo tenemos aquí presente, que es el doctor Franceschi, que obviamente era mejor sacarlo de la jugada, poner a un Caprilito, poner a se me olvida el nombre de este señor que es abogado, doctor, que también estuvo en ese tema, se me olvida, el que está allá en la mesa de México. Bueno, quiero, antes de escuchar al doctor Franceschi y casi entrando al final porque tenemos una noticia de última hora el día de hoy, entonces, ya va, doctor, ya va, porque quiero que usted justamente me responda esta parte, ya lo dijo Godo. Si la noticia altera lo que yo voy a decir. No la va a alterar. Escúcheme, doctor. Justamente cuando les di el trino del doctor Omar Bula de que el globalismo sí estaba gravemente fracturado, Godo nos dijo algo muy importante con respecto a ese ¿cómo es que se llama? Dios mío, lo que es parecido al Foro Económico Mundial, pero eso alterno que hablaba de Brasil, de China, de India. Vamos a darle un grupo, una alianza. BRIC. El BRIC, ok. Se me había olvidado, perdón, el BRIC. Pero también hay otra alianza que tiene mucho que ver también con todo esto que le hace, uno no sabe si le hace frente o no al globalismo, porque la presidenta del Grupo Europeo de la Ley Parlamentaria, de la Red Parlamentaria y del Parlamento de Azerbaiyán, Shahiba Jarafova, informó que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de Venezuela, fue electo por unanimidad como vicepresidente para América Latina de esos miembros no alineados. Entonces, yo le quería también, además de ese globalismo, si está fracturado, doctor, le quería preguntar rápidamente si la importancia de esa reunión con el presidente de Azerbaiyán es porque en estos momentos él tiene la presidencia de ese movimiento de los no alineados y con la visita de Azerbaiyán justamente buscaban encajar en esa serie de engranajes con respecto a las acciones que se tomarían en el movimiento de esos no alineados que respaldan al chavismo. Lo primero que tenemos que hacer para acompañar a nuestra gente que nos sigue en los medios es empezar a pensar un poco más dinámicamente que la dicotomía y los antagonismos venezolanos. Señores, el chavismo va a cambiar su lugar en la situación política mundial. ¿Por qué? Porque es productor de petróleo. El petróleo se está yendo hoy a $150. Se dice que va a llegar a $350. Venezuela es un productor potencial de 1, 2, 3 millones de barriles adicionales. Si se mantiene el bloqueo contra los petróleos de Rusia, Venezuela puede jugar un rol
de primera línea en la producción mundial de hidrocarburos. Entonces, en esa situación nueva producida por la guerra de Ucrania, los acercamientos progresivos del Partido Demócrata y del gobierno de Biden al gobierno Maduro, el poner al Guaidó a hacer un ridículo allí y a Caprilito de florero allí para que amenice, digamos, la presencia del globalismo en las fuerzas que van a disputarse el futuro inmediato de Venezuela, significa que nosotros vamos a ser parte de eso. La pregunta que tenemos que hacernos después de haber presenciado durante 4, 5, 8, 10 y 15 años la deriva socialdemócrata y, digamos, y alcahueta de la oposición venezolana al chavismo, cuando ya por fin se configura un cuadro de colaboracionismo abyecto de todas esas fuerzas al chavismo y empieza en la situación internacional también a producirse, digamos, enamoramientos nuevos y viejos al régimen heredado del señor Chávez y ahora acompañado con Petro, cuando se va a reabrir las fronteras y va a haber una dinámica económica en la frontera, que de extraño tenga que se afiance la ideología de que después de todo esas cosas del pasado hay que dejarlas en el pasado y favorecer una apertura democrática en Venezuela y empiece hasta el mismo Maduro a pensar, no será bueno que yo aparente otra vez ser demócrata, etcétera. Todos esos son pasos calculados y manipulados por los que manejan el planeta. Entre los que maneja el planeta hay una persona que la gente ni siquiera la conoce o tiene muy poco público, pues. Se llama el señor Pietro Parolin. Yo se lo mencioné a ustedes. Secretario de Estado Vaticano. Es la voz de Francisco, pero viendo globalmente el mundo en esos intereses cambiantes del post-Ucrania, que van seguramente a intervenir para favorecer la apertura hacia el chavismo, para llevar, ya es el abogado fundamental de Petro y del proceso de paz colombiano, será el abogado. Ustedes no han visto que la iglesia venezolana cambió totalmente, que ya no es aquella iglesia incendiaria y echándole vaina al chavismo. No, ellos son ahora gente de paz, gente de conveniencia. La degeneración de la política norteamericana, desde que Trump no pudo hacer aquello de no somos policía del mundo, ustedes vean cómo hacen cada uno para defenderse. ¿Y qué hicieron? Entre todos se pusieron de acuerdo para sacar a Trump de la escena. Y ahora Europa sí está agrupada con una política, pero inextricablemente unida en materia militar, lo opuesto a lo que pensaba Trump. ¿Pero para qué? Para una agenda asquerosamente globalista que busca reconciliar chavismos, la gente esta de Petro, tolerar todo un mapa rojo en América hispánica. Ahora, ¿de verdad es rojo? ¿De verdad son gobiernos comunistas? No, chicos, ese es otra antiguaya. No son gobiernos comunistas, son gobiernos de hipercorruptos que le dan unos manotazos a algunos sectores de las clases pudientes y hacen demagogia populista de izquierda o demagogia populista de derecha. Y tenemos entonces un mapa internacional en el cual está Venezuela ahora, donde lo que prima son las líneas de la LGTBI, las líneas del consenso, las líneas del señor Suárez, de la Agenda 2030, como la llaman. No tendrás nada, pero serás feliz. Qué sé yo, todos nos amaremos en un mundo de paz. Mientras tanto, se le mete... Seremos hippies, doctor, seremos hippies. Sí, mientras tanto se le mete a Ucrania miles y miles de millones de dólares mensuales para mantener, no es para que gane la guerra, esa guerra no puede ganar Ucrania nunca, sino para desgastar a Rusia hasta arruinarla en esa guerra de frontera. Y se roben también, porque se roben parte del dinero también, o sea, parte del dinero que vaya para Zelensky. O sea, que se roben el dinero. Sí. Ese es el país más corrupto del mundo, Ucrania, ¿eh? Y la guerra de Putin, que no ganó Putin porque él se fue para Kiev, ¿entiendes? Yo no sé quién le informó que podía derrumbar a Zelensky y compañía.
Él sobreestimó su fuerza, hizo ese gran movimiento de cerco a Kiev y se dio cuenta que no ocurrió lo que ellos creían que podía ocurrir. Entonces, vamos a hacer una vaina. Vamos a devolvernos para lo que es seguro, para las zonas rusas, de habla rusa, de etnia rusa, y que están ligadas con nuestra frontera allá abajo, y entonces vamos a volver a negociar un nuevo status quo que nos permita a nosotros seguir haciendo política mundial, pero desde un terreno seguro en que no nos puedan envainar, incluyendo el Donbass y el Lugansk, las provincias rusas estas de Ucrania. ¿Puede haber paz en Ucrania en 1, 2, 3 años? No sé. Pero mientras tanto a Rusia le cuesta una barbaridad esa guerra, porque es una guerra que les agota, los asfixia, les desata una inflación interna, o le desata por lo menos un aislamiento comercial muy fuerte respecto a sus zonas naturales de exportación, que es la Europa occidental. Bueno, ninguna guerra que ninguna guerra es buena, ninguna guerra te conviene. ¿Dónde estamos parados en todo este escenario nuevo? Mire, nadie puede saberlo. Si el petróleo se va a 300 a 400 dólares, imagínense ustedes las flores que van a empezar a echarle a Maduro, compañera. Sí. Imagínense ustedes la MUD ahora con real otra vez, pero para ser parte del mecanismo del engranaje que permite la reelección del chavismo, porque cuidado con quitar Maduro, de eso no se habla, eso es una grosería para esta nueva hipótesis de la recuperación de PDVSA y la recuperación del mercado interno venezolano. Bueno, lo que ya ocurrió es imposible echarlo atrás. El chavismo hizo un desastre histórico de Venezuela que pagaremos durante un siglo por lo menos, ¿bien? Porque fue un país destruido hasta en su cimiento, un estado delincuente que sustituyó al semiestado ese que teníamos de Adicopey, y la economía venezolana es una economía de escombros, de volver a, qué sé yo, donde cultivar una hectárea de tierra es como si antes tenían 1000 hectáreas. Donde tener una fabriquita de botella es como si antes tuvieras el gran emporio de las botellas. No, son pequeños avancecitos para dar alimento y, digamos, en manutención a un 5, 8, 10% de la población, cuando mucho, porque Venezuela se convirtió en un país de parias. Bien, esa es la agenda. Y aquellos que estaban, digamos, un poco prósperos como Chile, para abajo. Y los que estaban abajo, que sigan abajo. Ahí no se puede recuperar nadie. Los que estaban en dinámicas positivas como Perú, a pedrada limpia, para abajo todo. Y América es un país de desdichas colectivas, donde no podemos sino tener la perspectiva cubana de los fidelistas cubanos, nuestros parásitos predilectos, como para, digamos, creer que podemos seguir siendo parte de la comunidad internacional. ¿Es esto responsabilidad solo del chavismo? No, chicos. No creamos en eso. Los culpables de este desastre venezolano, mis amigos, son las cúpulas de los partidos y las cúpulas empresariales de Fedecámara, de la Asociación Venezolano-Americana, de los financistas, de los bancos, sobre todo los bancos, de parásitos que se asociaron al chavismo para convertir a Venezuela en una comarca de narcodelincuentes y de empresarios frustrados que viven del favor oficial y de los subsidios del Estado. Ahora. Y de los medios de comunicación, doctor. ¿Ah? Y de los medios de comunicación. Bueno, esos son los empleados de ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, mis amigos, viene o te tape la humanidad. Yo no sé cuánto vaya a durar, pero vienen grandes convulsiones, vienen guerras, vienen luchas fratricidas, vienen derrumbes de Estado, viene sobre todo una economía de hambre colectiva para mucha gente. La gente va a decir, deje de asustarnos, doctor. No, ya va. Esta es la realidad que empieza a vislumbrarse con lo de Europa. Europa está en plena decadencia. Verán ustedes la pérdida masiva de grandes conquistas sociales en toda Europa. Si Europa va a la ruina, ¿ustedes creen que nosotros vamos a la prosperidad?
¿Alguien puede creer que nosotros vayamos a hacer un ascenso social sin precedentes mientras la propia Estados Unidos y toda Europa occidental está en decadencia y en disminución de sus conquistas históricas? Yo no creo eso. El mundo se hizo una vaina rara para vivir, ¿eh? Así es. Doctor y Godo, ya finalizando la noticia de última hora. La noticia no está confirmada, pero a mí me gustó mucho la frase que dijo el doctor Franceschi hace unos minutos atrás. ¿Pasos calculados o no? ¿Por qué digo esto? Porque hace unas horas estaba pasando algo en Guasdualí, estado Apure, Venezuela, que todos los organismos de seguridad están metidos en la zona, helicópteros van y vienen, SEBIN, DIGESIN, DAEFAN, el alboroto era muy grande. Pero ¿qué pasa con todo esto? Porque la noticia que se rompió después de esto que les acabo de mencionar es que se presume que Iván Márquez está muerto. Lo confirman a unas fuentes ya de Colombia, fuentes de inteligencia, que había desaparecido hace 30 días después de la caída de Gentil Duarte, que buscaba él liderar un frente guerrillero en Latinoamérica. Y todo indica que fue traicionado por sus socios en Venezuela. Eso ahorita se los muestro para poderlo escuchar ya que estamos terminando, pero eso lo muestra la fuente de Expediente Colombia, Gustavo Rugeles, porque absolutamente eso ha explotado toda la tarde, la presunta muerte de Iván Márquez en Venezuela. Si no es verdad, si no es verdad, debería ser verdad, porque ellos necesitan cadáveres que signifiquen una ruptura con el pasado. Iván, recuérdenlo, Iván Márquez es uno de los que reactiva el fenómeno guerrillero, la frontera indivisible de grupos armados para acá y para allá. Es decir, es todo lo que implicaría, digamos, no una presencia inaugural de un Petros que liquida el tema de la violencia, sino que reactiva la confrontación generalizada en Colombia. Iván Márquez no es hombre para el gobierno de Petros. Iván Márquez es un cadáver necesario. Aunque no lo maten y aunque sea mentira que lo hayan matado, necesitaría para los nuevos tiempos que estuviera muerto, porque necesitan una FARC, no una FARC que no haga más violencia, sino una FARC domesticada y circunscrita a las esferas que le van a dejar para el incremento de sus cultivos de coca, para las nuevas maneras, digamos, en que se integra el mercado de la cocaína colombiana y los laboratorios en Venezuela al sistema de los ¿cómo se llama? De los GAN mexicanos y de los poderosos intereses que ¿usted han oído nombrar algún jefe de la droga de Estados Unidos alguna vez? No hay jefes de la droga. Y sin embargo es un comercio de 300 mil millones de dólares controlados por alguien. Ustedes conocen la versión adecentada, los grandes pulpos, los fondos buitres, lo más que lo llaman en las bolsas de valores. Los grandes intereses financieros en los Estados Unidos, vinculados a la droga y vinculados al fenómeno socialdemócrata europeo y latinoamericano, guerrilleroso, castrista, sandinista, toda esa vaina es una mezcla que no hay manera de agarrarle la cabeza, porque la propia cabeza está imbricada absolutamente con los grandes intereses del mundo financiero internacional. Ahora, ¿qué puede hacer uno frente a esos bichos, chicos? Godo, no sé, antes de que escucharte, porque te quiero plantear esto así con respecto a Iván Márquez, no sé si tú eres escéptico como yo, pero lo mismo pasó con Santrich, porque dijeron que Santrich murió, pero no por amarillismo. Yo sé que tú eres igual que yo, no por amarillismo de que uno quiera ver el cadáver, pero simplemente no se ve cadáver ni con Santrich ni con la presunta muerte hoy de Iván Márquez. Sí, lo que dice Franceschi es importante. Si se quiere dar una nueva cara, tienen que eliminarse esa guerrilla que conocía todo el mundo por una más doméstica. Entonces tienen que haber muertos, tienen que ponerle muertos a la gente para decirle, oye, esto ya no es lo que era. Ahora, sean reales o no, ¿eh? Exacto, así es. Ahí voy. Hay dos formas de hacer esto. O el muerto es real o no es real.
Si no es real, te cogen, te cambian la cara, te sacan de ahí, tú te estás muerto y ya. Si es real, es lo que sucede en escenarios que se han repetido muchas veces cuando ya tú dejas de ser un sujeto que es encaje en lo que estaban haciendo, en las políticas que se estaban llevando a cabo. Un ejemplo grande de eso es Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, mientras fue útil lo que estaba pasando, era Jonas Savimbi. En Angola. En Angola. Cuando lo dejaron, cuando ya no hacía falta eso, y Jonas Savimbi se empeñó en seguir. Bueno, pues a ese sí lo mataron y ahí sí hubo cadáver y todo el mundo lo vio, que lo habían reventado. En estos casos que no se ven, tú tienes todo el derecho de jugar. Pero lo que sí está claro es que hay un cambio y hay cosas que ya no van. Ayer yo mismo hice un video, los que no lo han visto, de la muerte de General Calleja en Cuba, y la frase "así son las cosas". Y esto encaja aquí cuando el presidente del sindicato de camioneros, Jimmy Hoffa, que hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Le dijeron, oye, ya, ¿transó o no transó? En ese caso, evidentemente parece que lo mataron, porque el hijo de él siguió en una vida pública y actualmente está en eso todavía. Pero cuando ya te dicen, ya esto no es, hay cosas de arriba, y ahora así son las cosas, que es el título de mi video, así son las cosas, porque es una frase mafiosa, cuando te dicen, así son las cosas, ya eso ya se determinó que es así. Tú no encajas, te tienes que ir, ya sea real o no. Es lo que puede haber pasado con Márquez, pero definitivamente se va, cadáver o no cadáver. Así es. Bueno, mi estimado doctor, no sé si se agregan algo más, ya nos estamos despidiendo. Yo tengo que agregar muchas cosas todavía. Yo me tengo que ir, pero agregar, no, estos programas no tienen fin. Sí, así es. Nos seguimos viendo porque este cuento está empezando. Sí, señor, así es. Nueva etapa. Así es. Como dice Fernando Godo, por favor los invito, no giren a la izquierda, suscríbanse a los canales de YouTube de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo, en Atranca Limpia y por supuesto de esta casa de Repúblicos TV. Nos consiguen en TikTok, Getter y Instagram también como Repúblicos B. No olviden regalarnos ese like, compartan estos contenidos en redes sociales como con familia y amigos. Hasta el próximo sábado, patriotas. Aquí sí somos patriotas. En este su espacio Panorama Político. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. No vamos a la izquierda. Así es. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.